Hace casi 30 años que tuve mis primeras lecciones de guitarra clásica y en algún momento aprendí la escala de Do mayor. Sería lógico pensar que puedo tocarla a la perfección, pero al menos en mi caso siempre encuentro cosas que puedo y quiero mejorar. En este video les quiero compartir un concepto muy específico que he estado trabajando con la escala de Do mayor para mejorar una de mis debilidades, que es el exceso de tensión en ambas manos. La escala que vamos a usar como laboratorio es la escala de Do mayor, pero realmente podría ser cualquier escala en cualquier digitación. Para el día de hoy vamos a usar esta digitación de Do mayor en quinta posición en una octava. Y esto no trata únicamente de ejercicios mecánicos. Hoy quiero profundizar en algo en lo que he estado pensando mucho hace ya algún tiempo, y es que nuestros conceptos intelectuales afectan nuestra técnica, para bien o para mal. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy les digo que quiero mejorar porque tengo exceso de tensión en las manos. Seguramente algunos de ustedes se identifican con eso, saben lo que es estar tenso, nos duele las manos después de tocar, nos duele este músculo de acá, sentimos que estamos haciendo más fuerza de la necesaria. Bueno, eso me pasa a mí constantemente y yo quiero mejorar esa área. Entonces, obviamente el objetivo es tener mayor relajación. Pero podría ser que algún concepto intelectual sobre técnica me impida llegar a un estado de mayor relajación. Vamos a ver esto una mano a la vez y luego vamos a unirlas en la escala de Do mayor. Mano derecha. El concepto que quiero desarrollar es el de alternancia de los dedos. Seguramente hemos aprendido que al tocar una escala tenemos que alternar los dedos. Y eso está bien, por favor no crean que yo estoy en contra de la alternancia de los dedos, pero vamos a profundizar aún más. El concepto de alternancia seguramente nos va a llevar a hacer algo como esto. Alternamos dedos índice, medio. Cuando un dedo entra, el otro sale. Y tenemos este tipo de movimiento. Háganlo conmigo. Y sientan si tienen algún tipo de tensión. Por supuesto, esto va a ser diferente para cada persona. Pero sería muy normal que exista algún tipo de tensión al hacer esto. Porque cuando el dedo índice entra, se queda adentro. Y luego el dedo medio entra y se queda adentro. Y ahí tenemos momentos de tensión en la mano. Y lo que pasa es que aquí falta un paso. Si pensamos solo en la alternancia, estamos haciendo este movimiento. Pero nos falta un paso. Y ese paso es el de la relajación de cada dedo. En lugar de hacer esto, así, yo voy a hacer esto. Toco con el índice y el dedo se relaja. Medio, se relaja. Índice, relaja. Medio, relaja. Índice, relaja. Toca, relaja. Toca, relaja. Y eventualmente se convierte en una alternancia, sobre todo cuando agregamos más velocidad. Pero existe este momento en el medio que nos permite una relajación. Probemos ahora alternancia sin momento de relajación, que sería esto. Índice medio siempre. Índice medio. Índice medio. Índice medio. Índice medio. Y ahora vamos a relajar. Índice relaja. Medio relaja. Y así seguimos con este momento de relajación. El dedo al relajar yo no lo estoy moviendo a propósito hacia afuera, sino que lo muevo y el dedo lo relajo y vuelve a su estado natural. Entonces el concepto realmente no es 100% alternancia. Vamos a llevarlo a la guitarra. Vamos a tocar la segunda cuerda al aire con los dedos índice y medio. Primero tocamos con el índice. Vamos a usar el pulgar en la tercera cuerda como un punto de reposo. Y ahora toco el índice y el dedo se relaja.
Ahora el medio toca y relaja. Y ahora alternamos. Lo vamos a hacer muy lentamente. Índice toca y relaja. Medio toca y relaja. La otra forma, sin pensar en ese momento de relajación, sería algo así. Y con la relajación, mano izquierda. El concepto que quiero desarrollar aquí es el que nos dice que cuando tocamos una escala debemos mantener o preparar los dedos que tocan en una misma cuerda. Por ejemplo, si yo voy a tocar Do y Re en la tercera cuerda, lo ideal es mantener el Do cuando toco el Re. O sea, el dedo se mantiene en la cuerda. No estoy haciendo algo como esto. No estoy separando el dedo, sino que toco el Do y cuando toco el Re se mantiene. Luego suelto, por supuesto, y paso para el Mi. Cuando toco el Fa, mantengo el Mi. Cuando toco el Sol, mantengo el Fa y el Mi. Y luego paso al La. Y ahora igual mantengo el dedo 1 y el dedo 3. Y cuando lo hago descendentemente, la idea es preparar los dedos antes de tocar. Si yo voy a empezar en el Do, tengo los 3 dedos puestos en la cuerda y toco. No haría algo como esto. Estoy exagerando otra vez para que sea obvio, pero no tendría estos dedos en el aire y lo pongo conforme los voy necesitando, sino que los dedos están puestos. Y en este caso, cuando voy a cambiar de cuerda, preparo estos dos. El 1 lo tengo en el La. Entonces ahora preparo el Sol y el Fa. Ya tengo, cuando toco el Sol, ya tengo el Fa. Preparo estos dos. Y ahora finalmente pongo el 1. Y aquí viene el Re y el Do. Esta idea de mantener y preparar los dedos, por supuesto que es correcta. Pero vamos a incluir un elemento más. Y es realmente lo que acabamos de hacer con la mano derecha. Es un micro momento de relajación. Primero tenemos que aprender a tocar una nota y relajar el dedo. Si aquí lo hago con el Do, aquí toco el Do, voy a poner esta posición para que sea obvio el dedo 1, pero realmente deben estar con este tipo de posición. Entonces toco el Do y relajo. Ahí pueden ver ese momento. Tampoco se trata de separar el dedo. Esto es un movimiento también muy extremo, sino simplemente relajar. Vean cómo mi mano, todo esto se relaja. Ahora lo importante aquí es que cuando tocamos el Re, este dedo 1 se va a relajar, pero se mantiene en la cuerda. No se separa, pero se relaja. Entonces, vamos a acercar esto un poquito acá. En lugar de tener esto, ahí estoy tocando Do y Re, y el dedo 1 mantiene siempre la misma presión. O sea, cuando toco el Re, este dedo no tiene ningún cambio. Ahí tengo tensión innecesaria. Pero ahora podría tocar el Do, y cuando toco el Re, este Do se relaja. El dedo 1, espero que puedan verlo, es muy imperceptible. Tiene este momento de relajación. Lo mantengo sin relajar, se vería así. Ahora lo voy a relajar. Ven este pequeñísimo gesto de relajación. No es algo que estoy haciendo intencionalmente.
O sea, no estoy moviéndome para relajar, simplemente estoy relajando. Y lo mismo cuando paso del re al mi. Tengo entonces el re y voy a pasar al mi. Aquí el dedo sí se va a separar porque ya termina de actuar en esa cuerda. Entonces toco el re y el mi y ya el dedo se separa. Igual la separación es como un resultado de la relajación. Luego paso del mi al fa. Cuando toco el fa, el dedo 1 se relaja. Es casi imperceptible. Aquí no lo voy a relajar. Ven, ahí está con la tensión y ahora lo relajo. Del fa al sol. Lo mismo. Fa y sol. Aquí estoy. Es imperceptible. Voy a quitar el dedo 1 para que puedan ver el 2. Es realmente muy sutil. Pero ahí les puedo decir que estoy relajando el dedo. Cuando voy hacia atrás es lo mismo. Tengo los dedos puestos pero de una forma relajada. Toco el do. Ahora toco el si. Y aquí sí, los dedos tienen que levantarse porque no pueden quedar encima de la cuerda. Y aquí preparo el 4 y el 2. Pero el dedo que tiene la tensión realmente es el 4. Este dedo 2 está apenas por encima de la cuerda. El dedo 4 tiene la mayor presión. Voy a cambiar del la al sol. Preparo los dos dedos. Pero el que tiene más presión es el sol. Aquí sí los voy levantando. Para mí esto es un tipo de virtuosismo. Requiere muchísima atención al detalle. Tenemos que tener absoluto control de nuestros movimientos. Es como una máquina de precisión trabajando en su máximo nivel. Vamos a probar, vamos a tocar toda la escala siguiendo todos los detalles que acabamos de ver. Por ahora no se preocupen por los armónicos que se generan en las cuerdas graves. Si los quisiéramos apagar, tenemos que incluir otro elemento más y ya tenemos suficiente para pensar. Entonces, no se preocupen, déjenlos libres y concéntrense en la relajación de ambas manos. Vamos a empezar con índice en la mano derecha y el pulgar lo vamos a colocar en la cuerda que está justo a la par de la cuerda que estamos tocando. Cuando tocamos la tercera, el pulgar está en la cuarta. Luego va a pasar a la tercera, luego a la segunda. 3 y 4. Y la idea es tener un punto de relajación máxima, de manera que cuando nos enfrentamos a un pasaje más difícil o a una obra más compleja, pues seguramente la tensión va a incrementar, pero no va a ser tan caótico como si nuestro punto base es tenso. Y entonces ahora, cuando nos enfrentamos a esa parte compleja, la tensión es máxima y colapsamos. Si ustedes me preguntan si ya domino esto al 100%, tengo que decirles que no. Es algo en lo que estoy trabajando y estoy mejorando, aún 30 años después. Pero si yo puedo hacerlo, ustedes lo pueden hacer. Es cuestión de tener las ganas y sobre todo disfrutar el proceso. Tener mucha paciencia, mucho amor hacia la guitarra, hacia la música y hacia nosotros mismos. No podemos ser tan duros con nosotros mismos.
Disfrutemos estos momentos de generar sonidos con nuestras manos, aun sea una simple escala de do mayor. El proceso tiene que ser gratificante. Y una vez que logramos hacer esto lentamente, seguro vamos a querer tocar más rápido. Por eso les recomiendo este video donde les doy algunas ideas sobre el desarrollo de la velocidad que se complementan muy bien con lo que acabamos de hacer hoy.